Buenos días, tardes, noches, de acuerdo con la hora en que tengan la oportunidad de observar este video. Les habla el profesor Nelson Restrepo para hacer una presentación general de lo que es este nuevo proyecto para el grado 11 y correspondiente al núcleo integrado de áreas número 2. Sabemos que lo conformamos Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Educación Ética, Religión, además de Filosofía, Ciencias Políticas y Económicas. Este proyecto está contemplado para desarrollarse durante 6 semanas, iniciando el lunes 27 y finalizando, Dios mediante, el próximo viernes 4 de septiembre. Para este proyecto ya no vamos a hablar de pandemia, sino que vamos a hablar de un concepto bien inherente, bien importante para el ser humano, que es la libertad. Pero antes de hablar de libertad, les quiero dar unas recomendaciones generales que ojalá tengan muy en cuenta. La primera recomendación es que traten de asistir a las reuniones o encuentros virtuales con los profesores, que siempre serán entre las 2:30 y 3:30 de la tarde. Esa va a ser la hora para el núcleo 2, sea lunes, martes, miércoles, jueves que se realice el encuentro. Esas van a ser las horas. ¿Para qué? Para que entre ustedes los estudiantes no se encuentren a la misma hora con la programación de otros núcleos. Es decir, César montó un encuentro con ustedes el miércoles a las 2, pero resulta que en el núcleo 3 Marcela también quiere hacer un encuentro a esa misma hora. Entonces, para que no haya ese choque entre núcleos, sabemos que siempre el núcleo número 2 se va a reunir con ustedes cuando sea necesario entre las 2:30 y las 3:30. Segunda recomendación, van a entregar las actividades asignadas el último día de la semana al profesor, que aparece en el respectivo cronograma. A diferencia del cronograma anterior, del proyecto anterior, el responsable va a ser un solo profesor, entonces no van a tener esa, llamémosla así, esa duda de si le mando a Ale, le mando a Erika, le mando a Nelson. No, simplemente se van a fijar bien en el último día de la semana, sea viernes o en alguna semana va a ser jueves. En ese último día mirar cuál es el profesor encargado, con su contacto, con su WhatsApp o con su correo electrónico. Esta tercera recomendación es bien importante y es tener en cuenta de que el trabajo será presentado en el respectivo cuaderno de la asignatura trabajada. Dejamos de un lado lo que era el Big Book, nada de cartulina, de tijeras. Hubo trabajos excelentes, los felicito, especialmente a muchas estudiantes de 11.1. Trabajos impecables, como les alcancé a comentar, pero queremos facilitar el trabajo en este nuevo proyecto y todo va a estar consignado en el cuaderno. De ahí van a sacar sus fotos, sus evidencias para mandarnos al correo o al WhatsApp. Tengan en cuenta pues que seguimos trabajando en un cuaderno. Y por último, les recomendamos elaborar los trabajos con responsabilidad y dedicación. Hay gente que trabaja de manera excelente, pero también hay gente que simplemente pareciera que quisiera salir del paso. Mando cualquier cosa, el profesor me califica y ya con eso tengo. No, vamos a mejorar en ese sentido, en la presentación de los trabajos, desde la misma ortografía, desde la misma letra, que sea más legible, y sobre todo unas ideas y unos puntos de vista más serios, más reflexivos, que correspondan a la madurez que tiene un estudiante de grado 11 a nivel intelectual sobre todo. Ahora sí, ya les había hablado de la libertad como tema del proyecto del núcleo número 2 y vamos a definir libertad como el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Esa es una de las múltiples definiciones de libertad. Simplemente la traigo al proyecto para tenerlo como referente y saber que ese es el tema que nos une como núcleo número 2.
todos los profesores desde diferentes puntos de vista, desde las materias que manejan, nos integramos por medio de este concepto, que en ese caso es la libertad. Entonces, tengámoslo muy en cuenta para que sepamos el porqué del trabajo por núcleo. Otro aspecto que nos permite unirnos o reunirnos como núcleo es una pregunta que tratamos de responder entre todos, y es históricamente cuáles son las iniciativas más importantes tomadas por la humanidad en la búsqueda de la libertad. Vamos a responder desde la literatura, desde la lingüística, desde el idioma extranjero, desde la ética, la religión, las ciencias sociales, la filosofía, en fin. Entonces tengamos en cuenta esa pregunta. Y también nos vamos a reunir, vamos a coincidir en una lectura, y esa lectura tiene que ver con Escritores de la Libertad. Si bien es cierto, originalmente esto es una película, pues esa película se hizo primero con base en un argumento o en un guión. Entonces inicialmente vamos a analizar ese guión, vamos a mirar Escritores de la Libertad desde lo escrito. Y este Escritores de la Libertad como argumento o como película trata sobre la libertad y la importancia de la educación. Es la libertad del ser humano de elegir lo que se quiere y es correcto. Vamos a mirar entonces desde el punto de vista educativo que todo transcurre en un colegio. Y aquello de elegir lo que se quiere y es correcto, vamos a mirar que esos estudiantes de ese colegio, de ese grupo en particular que nos presentan, tienen una serie de problemáticas respecto a su comportamiento por fuera de la institución. Al final nos dice que también la libertad de elegir ayudar a los demás. Entonces, ese ayudar a elegir a los demás se representa en una profesora que quiere sacar ese grupo de estudiantes adelante, superando todas las dificultades que le ofrecen el entorno en el que se desenvuelven. Vamos de una vez a presentar la semana número 1. Va a ser orientada por la asignatura de lengua castellana y nos vamos a plantear un tema relacionado con la libertad, y es exactamente la libertad de expresión. Durante esta primera semana les voy a liderar este tema, la libertad de expresión, y definámosla como el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser señalados. Entonces vamos a reflexionar sobre la importancia de hacer un uso responsable de esa libertad de expresión, las consecuencias que trae llamémoslo así, el mal uso de la libertad de expresión. Vamos a mirar qué tipos de inconveniente tenemos en muchos de los países, sobre todo latinoamericanos, para expresarnos libremente, y voy a estar muy pendiente de aclararle las dudas que surjan dentro de la guía, responderle esas preguntas que ustedes me puedan hacer respecto al trabajo para que sea algo más productivo. Eso va a ocurrir durante la semana número 1, como les dije, del 27 de julio al 31 de julio. Porque la semana número 2 también va a estar liderada por el área de lengua castellana, y en este caso vamos a hablar un tema en concreto que es la libertad y la literatura. Y les voy a plantear inicialmente una comprensión de lectura de un texto que es El profesor Gandulo, de una autora que es Eva Rodríguez, ella es española. ¿De qué trata El profesor Gandulo? Es la libertad que es dirigida por un centro educativo, obligando a los estudiantes a pensar en forma robótica. Cuando digo de forma robótica es que en el colegio querían que todos los estudiantes pensaran, respondieran de la misma manera. No les adelanto más porque la idea es que vamos a leer el texto. Hay una serie de preguntas tipo IFES para iniciar. Recuerden que solamente me copian y me presentan la pregunta y aquella opción que es la respuesta, para que no gasten tanta energía en copiar todo el taller. No necesito sino eso. Yo el profesor Gandulo ya lo leí también, que pude hasta plantearles
unas preguntas de comprensión. Sobre el final del taller vamos a hablar de forma reflexiva acerca de la libertad relacionada con el tema del texto. De verdad que la idea es que disfrutemos de la actividad y sobre todo no perdamos de vista el tema tan importante de la comprensión de lectura, más que tema, el aspecto lingüístico tan importante que es la comprensión lectora, a propósito de aquellos que viven preocupados por las pruebas del IFES y por acceder a una universidad, porque son sueños y son realidades que no vamos a dejar de tener en cuenta y por los que vamos a estar luchando todo este resto de año. Hay una actividad central, la más importante de toda la semana, y es un encuentro virtual. Yo les mando el enlace por medio de los monitores para realizar la lectura dirigida y reflexiva del argumento de los escritores de la libertad. ¿Por qué es importante y por qué la llamamos actividad central? Porque nos vamos a reunir todos los docentes del núcleo con ustedes, vamos a leer el texto y vamos a generar reflexión en torno al mismo. Nos va a quedar muy claro lo que son los escritores de la libertad, con el aporte de ustedes, la asistencia de ustedes y con todas esas contribuciones, con todas esas ideas y reflexiones que tienen los diferentes profesores. Somos de diferentes áreas, pero estamos hablando del mismo tema. Les doy las gracias por la atención y les deseo muchos éxitos en la realización de las actividades correspondientes a este proyecto durante las siguientes 6 semanas. Quedo atento a cualquier comentario, sugerencia o explicación que requieran de mi parte.